Continuamos con el siguiente ejemplo de razones de cambio relacionadas. Analicemos el ejemplo 28. Se nos plantea lo siguiente. Tenemos una escalera de 10 pies de largo que se encuentra apoyada sobre la pared de un edificio. La base de la escalera se desliza aproximadamente a una razón de 2 pies por segundo y queremos averiguar con qué velocidad resbala el otro extremo de la escalera cuando se encuentra a 7 pies del suelo. Bueno, este es un problema de razones de cambio relacionadas. Vamos a hacer un bosquejo, que es el que tú observas acá, y voy a identificar qué datos conozco y qué es lo que quiero calcular. De entrada me dicen que la escalera tiene 10 pies y es lógico que ese largo no se va a modificar, es decir, la escalera va a resbalar, pero su longitud como tal se va a mantener. Ahora, ¿qué otro dato me están proporcionando? La velocidad con la que se desliza horizontalmente. Si yo llamo a esta parte X, o sea, la distancia que separa al muro de la escalera, y a la distancia que separa esta parte de la escalera, la denoto como Y, quiere decir que lo que yo conozco es la derivada de X con respecto de variable t, y es equivalente, según el problema, a 2 pies por segundo. Haciendo la observación, recuerda que una razón de cambio, a final de cuentas, es eso, es una derivada. Por eso le estoy denotando de esta manera. Tú lo que quieres saber es con qué velocidad va a resbalar de forma vertical. En otras palabras, lo que tú quieres conocer es la derivada de y con respecto de variable t. Porque todo esto depende del tiempo, ¿no? Conforme vaya transcurriendo el tiempo, pues empieza a resbalar la escalera de forma horizontal y de forma vertical. Entonces, el dato que yo quiero conocer es este de acá. Hablamos de un problema de razones de cambio relacionadas porque conoces a esta y la vas a utilizar para determinar a esta de acá. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, como lo vimos en el ejemplo anterior, necesito una ecuación que me relacione a todas las variables que están implicadas en el problema. O sea, quiero una ecuación que me relacione tanto a X como a Y. Y ya que otra vez está formando un triángulo rectángulo, pues sería lógico pensar que puedo utilizar teorema de Pitágoras nuevamente para poder relacionar a estas cantidades. De forma que aplicando teorema de Pitágoras, x cuadrada más y cuadrada va a ser igual a 100. Voy a empezar a buscar la razón de cambio que requiero. Aquí voy a utilizar el método alternativo que mencionábamos en el caso anterior, el que decíamos que ustedes iban a revisar en el manual. Pero bueno, vamos a aprovechar este ejemplo para ver cómo se trabaja en ese caso. No voy a despejar en este momento Y, sino que lo que voy a hacer es empezar a derivar tal cual está la ecuación y lo voy a hacer de forma implícita, pensando siempre en que X y Y son funciones que se definen implícitamente en términos de t, es decir, el tiempo. Lo aplico y derivo. La derivada de x cuadrada es 2x, pero como x depende del tiempo, la voy a acompañar por la derivada de x con respecto de t, más y cuadrada. Su derivada es 2y, pero como y depende del tiempo, la voy a acompañar por la derivada de y con respecto de t, y la derivada de 100 por ser constante se hará 0. Recuerda que a ti te interesa esta derivada, o sea que la vas a despejar. Y la derivada de y con respecto de t pasa a ser igual a menos 2x por la derivada de x con respecto de variable t. Ese término lo coloco dividiendo entre 2y. Pero 2 con 2 se cancela y únicamente te quedará menos x sobre y por la derivada de x con respecto de variable t. Hay datos que ya conozco y que ya podría sustituir. Por ejemplo, yo ya sé que esta razón de cambio me interesa cuando la escalera está a 7 pies del suelo, o sea que lleva a tomar el valor de 7. La razón de cambio de x respecto de t, también ya la conoces, es de 2 pies. Lo único que te hace falta es conocer cuánto valdría x en ese momento. Bueno, para tal cosa voy a apoyarme otra vez de teorema de Pitágoras. Tú sabes que en ese momento y tomaría el valor de 7. Lo que tú no conoces es x. Y esto forzosamente debe ser igual a 100 porque decíamos que a pesar de que la escalera resbala, pues su largo como tal no cambia, se va a mantener. Así que entonces, pues hago operaciones y obtengo x cuadrada más 7 al cuadrado, que es 49, igual a 100. X cuadrada es entonces igual a 100 menos 49, es decir, 51.
Despejando, x es igual a más menos la raíz cuadrada de 51. Y observo en este caso que ese sería el valor que se estaría manejando para x cuando la escalera se encuentra a 7 pies del suelo. O sea que voy a tomar a ese valor y como estoy hablando de un problema de aplicación, pues la distancia x negativa no me sería de utilidad. La que me interesa solamente es la positiva. Por lo tanto, tomo la parte positiva, que es raíz de 51, y ya tengo esta razón de cambio. Voy a reacomodarlo un poco. Esto sería menos 2 veces la raíz cuadrada de 51 sobre 7. Y como hablamos de pies y segundos, pues tendrían que ser pies por segundo. Si tú lo metes a tu calculadora, debería ser aproximadamente igual a, a menos 2.04 pies por segundo. Ahora ese signo negativo va a indicarte únicamente la dirección. En otras palabras, que sea negativo implicaría que la escalera está bajando, porque para nosotros la dirección positiva es hacia arriba y la negativa es hacia abajo. Entonces ese signo únicamente te está indicando la dirección, es decir, resbala a una razón de 2.04 pies por segundo y lo está haciendo hacia abajo. Ya que hemos resuelto dos problemas de razones de cambio, en este punto sería bueno que analicemos los pasos que hemos realizado pues para dar una especie de instructivo de cómo es que vamos a resolver este tipo de problemas. Y esos pasos se enlistan a continuación. El primero de ellos ha sido leer cuidadosamente el problema para detectar los datos y cantidades que queremos calcular. De hecho, es lo que hemos realizado en los dos problemas anteriores. Detectamos de todos los datos proporcionados qué es lo que se va a calcular y qué es lo que ya se conoce. El paso 2, hacer un croquis o esquema del problema que denote con variables las cantidades desconocidas. En ambos casos, tanto en el problema de los aviones como en el de la escalera, hemos hecho un bosquejo donde a través de variables pues hemos denotado las cantidades y en base a ese bosquejo pues nos hemos basado para obtener las ecuaciones necesarias. El tercero, escribir los hechos conocidos y expresar las razones de cambio como derivadas de las variables. Es lo que se hizo, por ejemplo, en el caso anterior, cuando nos dijeron que la escalera resbalaba a 2 pies por segundo de forma horizontal, pues detectamos que esa razón de cambio no era otra cosa, sino una derivada, y la expresamos como tal. Se nos pide en el paso 4 encontrar una ecuación general que relacione las variables. Es lo que también hemos mencionado. Una vez que tenemos pues todos los datos necesarios, lo que hemos hecho es establecer una ecuación que en los dos casos anteriores ha sido teorema de Pitágoras para que establezcamos la relación de todas las variables y se dé entonces lo que hemos denominado razones de cambio relacionadas. Quinto paso, que se derive con respecto de t a la ecuación que se obtuvo en el inciso 4 para obtener una relación general entre las razones de cambio. Es el paso que también hemos llevado a cabo. Claro que en el primer ejemplo, pues otra alternativa fue dejar todo en términos de una sola variable y previamente y posteriormente pues proceder a derivar. En el caso del último que resolvimos, se vio otro método alternativo al que hace referencia al paso 5. Todo lo derivamos con respecto de variable t. Y por último, se pide sustituir los valores y derivadas conocidas y que se despeje la derivada desconocida. Al final, después de que hemos hecho todo el proceso de derivación, se identificó qué derivada era la que querías calcular y se despejó. En el caso del primer ejemplo que se analizó, el del video anterior, pues este último paso de despeje como tal no se llevó a cabo porque ya estaba despejada la variable, pero si no lo estuviera, no estuviese despejada la razón de cambio requerida, pues se tiene que realizar ese paso para encontrar su valor. Vamos a revisar un último ejemplo basándonos en estos pasos. En el siguiente ejemplo se nos plantea lo siguiente. Tenemos un tanque de agua que tiene forma de un cono circular recto invertido de 4 metros de altura. Voy haciendo mi bosquejo, 2 metros de radio. Y si se suministra agua al tanque a razón de 1 metro cúbico por minuto, ¿cuál será la velocidad con la que el nivel del agua cambiará cuando la profundidad es de 2 metros? Bueno, analizamos. Tengo estos datos, altura del tanque, su radio, y conozco que se suministra agua a razón de 1 metro cúbico por minuto. Me dicen a razón de, esto es una derivada. ¿Derivada de quién? Bueno, los metros cúbicos miden volumen y los minutos tiempo.
Así que esa razón de cambio equivale a la derivada del volumen con respecto del tiempo. O sea que ya tienes este primer dato, 1 metro cúbico por minuto. ¿Cuál será la velocidad con la que el nivel del agua cambia cuando la profundidad es de 2 metros? Bueno, profundidad la estás denotando a través de variable h. Si tú quieres saber a qué razón cambia, lo que en realidad quieres conocer es la derivada de h con respecto de variable t. Esa es la cantidad que vamos a calcular. Si tú observas la lista de pasos que estamos siguiendo, en el primer paso decíamos, pues voy a leer cuidadosamente el problema y sacar los datos. Es lo que acabamos de hacer, junto con el croquis donde se denotaron las cantidades mediante variables. Paso 3, pues también ya se está llevando a cabo porque estoy expresando lo que quiero calcular como razón de cambio y también la razón de cambio que ya conozco. Ahora, el siguiente paso es encontrar una ecuación que relacione a todas las variables. Voy a revisar aquí, ya que lo que me interesa es básicamente el cambio en la profundidad. La ecuación que relacionaría todas las variables implicadas, pues tendría que ser la fórmula para calcular volumen. El volumen de un cono se puede calcular como 1/3 de pi por radio al cuadrado por altura. Esa es la fórmula que podría relacionar todo. Ahora tenemos un pequeño problema porque si tú observas, esta fórmula de volumen tiene dos variables, R y H. Ya en un problema anterior nosotros hablábamos de una ecuación que manejaba dos variables donde realmente solo una de ellas se tomaba como tal, el problema de la envolvente cilíndrica. Ahora decíamos en ese momento se tomaba únicamente como variable AR y no AH porque al momento de que se daba el incremento H se mantenía igual. Observa qué pasa con H y R en este caso. Conforme tu tanque se va llenando, H varía y el radio también. De hecho, el radio va creciendo hasta que alcanza el valor de 2 y la altura también crece hasta que alcanza el valor de 4. O sea que ambas son variables, ninguna se va a mantener constante. Por lo que antes de que tú empieces a derivar, una opción podría ser pasar todo esto a términos de una sola variable, a manera de que puedas derivar directamente. O también la otra opción podría ser, pues, derivar todo esto pensando en que R y H dependen de variable t y después despejar la derivada que requieres. Pero bueno, un método más simple sería pasar todo a términos de una sola variable. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Cómo puedo pasar todo a términos de una sola variable? Bueno, observa que esto es un cono y que se están formando triángulos rectángulos. Estos triángulos rectángulos te permiten usar algo que llamamos semejanza de triángulos. Yo podría decir que 2 es a 4, como R es a H. Y vamos a procurar realizar un despeje para R. Voy a multiplicar y obtendré que 2H es igual a 4R. Y por lo tanto R será igual a 2H sobre 4, es decir, H sobre 2. Y ya tengo esta cantidad. Voy a proceder a sustituir en la ecuación. Volumen será igual entonces a 1/3 de pi por radio, pero radio recuerda que ahora es H sobre 2 al cuadrado por H. Vamos a corregir esta parte de acá, que es H. Ahora, a lo mejor podría alguien preguntarse, ¿por qué no despeje H en términos de R? Bueno, porque recuerda que la razón de cambio que tú vas a sacar es esta. Y no te conviene dejar entonces la expresión en términos de R, sino de H. Y como ya tengo todo esto de acá, voy a multiplicar, volumen será igual a 1/3 de pi, H al cuadrado por H será H cúbica sobre 2, que al cuadrado es 4. O sea que entonces esto pasaría a ser pi por H cúbica sobre 12. Ya tienes a la función de volumen en términos de H. Por lo tanto, pues ahora viene el paso más sencillo, que es derivar. Recuerda que todas las variables dependen del tiempo. Por lo tanto, la derivada de esta función pasará a ser, la derivada de v es 1, pero como v depende del tiempo, pues colocas la derivada de v con respecto del tiempo. Ahora, la derivada de h cuadrada, de h cúbica, será 3pi por h cuadrada sobre 12. Y como h depende del tiempo, pues la vas a acompañar por la derivada de h con respecto de t. Tercera de 3 es 1, tercera de 2 es 4,
y obtienes pi h cuadrada sobre 4 por la derivada de h con respecto de t. Voy a invertir la igualdad para despejar. Pi por h cuadrada sobre 4 por la derivada de h con respecto de t es igual entonces a la derivada del volumen con respecto del tiempo. Voy a despejar. Esto que divide multiplicará y eso que multiplica va a dividir. Y la derivada de h con respecto de t pasaría a ser entonces 4 sobre pi h cuadrada por la derivada de v con respecto de t. Y ya tienes la expresión que te va a ayudar a calcular esta derivada. Ahora solo sustituye. La derivada de h con respecto de t es igual a 4 sobre pi por h al cuadrado. Recuerda que la profundidad se va a calcular cuando h vale 2. O sea que sustituyo 2 al cuadrado. Y la derivada del volumen recuerda que es igual a 1. A operaciones, 2 al cuadrado es 4, o sea que 4 con 4 se te va a cancelar y te quedará únicamente 1 sobre pi. Si tú haces esa división, vas a obtener que la derivada de h con respecto del tiempo es aproximadamente igual a 0.318. Como hablas de un cambio de la altura con respecto del tiempo, estos serán metros por minuto. Y ya encontramos el resultado de esta razón de cambio.